Muy buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección que tiene que ver en la serie de los estudios de En vasos de barro, con este personaje que en esta oportunidad fue un juez de Israel en el tiempo de los jueces. Me refiero a este Sansón, que podríamos decir tristemente célebre Sansón, ¿ya? Un hombre desobediente. No obstante, el Señor lo apartó desde el vientre de su madre antes que naciera para ser un nazareo, ¿cierto? Un hombre consagrado al Señor. Y como ya lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos estado hablando de este Sansón, Sansón transgredió todo lo que no debía hacer, ¿ya? Como nazareo, desobediente. Y una de las cosas que queda muy subrayada en la vida de Sansón en su desobediencia es precisamente que él pone su mira en una mujer, más de una mujer, pero que no eran de la congregación, ¿ya? Del mundo, podríamos decir, en este caso filisteas, que trajo consecuencias, lo cual hemos estado insistiendo y en conjunto con nuestra oración al Señor, nuestro ruego, de que nuestros jóvenes, nuestras jovencitas puedan casarse, si es que el Señor así lo estima, casarse bien, casarse en el Señor, ¿ya? Casarse con creyentes, para que si el Señor en su tiempo aún no ha venido y estas parejas nuevas, estos matrimonios nuevos comienzan a tener hijos, esos hijos también crezcan en un hogar cristiano, donde ambos tengan la misma perspectiva, el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Ese es nuestro ruego. Y de verdad que Sansón hace todo lo contrario, y lo citaba en parte nuestro hermano, doblega inclusive a sus padres, porque sus padres reaccionaron, específicamente Manoa, cuando este hombre Sansón, este sex symbol podríamos decir, algunos comentaristas dicen que era irresistible para las mujeres, y se creía este tipo, ¿no? Así son, ¿no? Es lo mismo que pasa hoy día, hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Era un creyente, ¿eh? Y uno se sorprende porque a juzgar por nuestro corazón, quizás tú o yo lo sacaríamos de la lista de los creyentes. Pero era un creyente, un escogido, está ahí en Hebreos 11, en la galería de la fe, no cabe duda, era un hombre salvo por pura gracia, por medio de la fe. Pero este hombre es reprendido primeramente por Manoa, su padre, porque le decía, ¿cómo no va a haber ninguna mujer entre las hijas de Israel, entre tu pueblo, que te has fijado en una filistea, en estos filisteos incircuncisos? ¿Se acuerda que lo leímos? Pero al final termina cediendo este matrimonio y termina descendiendo a Timnat para celebrar, ¿cierto?, este matrimonio, que por cierto que operó en lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad directa o agradable de Dios, ¿ya? Eso es lo que siempre estamos recordando. Hay una voluntad directa, una voluntad agradable y perfecta de Dios, pero hay una voluntad permisiva en donde Dios permite nuestros errores, nuestros descensos, ¿ya? Nuestra porfía. Y todo eso siempre trae consecuencias. Y nosotros no quisiéramos que nuestros jóvenes sufrieran, ¿no es así, hermano? No creo que un padre quiera que sus hijos sufran. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos sostenga como congregación para tener la dicha de que nuestros jóvenes se casen con jóvenes creyentes. El Señor nos ayude en eso. Vamos a terminar el día de hoy, hermanos, con este Sansón. Allá en la gloria también nos encontraremos con él. Tendremos harto tiempo ahí para preguntarle muchas dudas. Pero fíjense que lo que quiero resaltar en esta tarde, y lo habíamos anunciado en medio del desarrollo de este estudio, básicamente la palabra que ha resaltado es la palabra consagración, ¿cierto? Que el Señor nos llama a todos a consagrarnos, a no olvidar la consagración, a escoger entre todas las cosas que se nos ponen en la vida, escoger la consagración. Como decía el salmista, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido, he deseado tu salvación, decía el salmista, ¿cierto? Como María, que escogió la buena parte, estar a los pies del Señor.
Y así vemos nosotros el mismo Moisés, en lugar de ser un hombre de reputación, de un futuro asegurado, como hijo de la hija de Faraón, imagínense, aquí tengo el futuro asegurado. No, prefirió, ¿no es cierto?, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira, ¿dónde? En el galardón. En esa palabra consagración que nos ha dejado como lección este personaje de la Biblia que se llama Sansón, al fin de todo, ¿qué es lo que queda? Queda el amor, la gracia, la misericordia y la incondicional fidelidad de Dios. Porque vamos a hablar hoy día del rotundo fracaso de este hombre. Nosotros descubrimos en la Biblia que todos los hombres fracasan. Cuando digo hombre, digo mujer, todos nosotros. Si alguno quiere pasar invicto delante del Señor, va a descubrir todo lo contrario. Nosotros caminamos entre victorias, entre derrotas, porque somos pecadores. Tenemos luces, sombras, logros, fracasos. Pero gloria a Dios que estamos en Cristo, hermano. Por un momento meditemos y profundicemos lo que significa estar en Cristo. Su amor jamás será condicionado. Su fidelidad jamás será condicionada. Por supuesto que la desobediencia nos trae consigo la pérdida del gozo, la esterilidad espiritual, amargura de espíritu, sufrimiento, quebranto. Pero nuestra salvación está asegurada en Cristo. Imagínense eso fuera condicional, estaríamos todos perdidos. Vamos a dar lectura en esta mañana, hermanos, por favor, aquí en Jueces capítulo 16, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Jueces 16, 18 en adelante, dice así. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, Dalila la filistea, ¿cierto?, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que él le rapó las 7 guedejas, estas son las cabelleras largas en mechones de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti, o sobre ti, ¿no? Y luego que despertó él de su sueño, se dijo esta vez, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Qué terrible la escena que estamos viendo. Un creyente en pecado, un creyente en desobediencia, termina siendo escarnio para el mundo. Verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, ponga atención, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, y solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso y sobre ellas su mano derecha y sobre una y su mano izquierda sobre la otra,
y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos, esto es muy interesante también, toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoá. Y él juzgó a Israel 20 años. Qué tremendo, tremendo, da como conmueve la vida de este hombre que muere entre los paganos, muere en el mundo, ¿ya? Ahí en el descenso, en la consecuencia del pecado. Llama la atención, hermanos, que las faldas de una mujer tenían más poder que miles de filisteos. ¿Ya? Es increíble. Estuvimos hablando de esto. La Biblia dice que la mujer que seduce en su amor ilegítimo es tan fuerte que ni aun los fuertes, dice, los más fuertes pudieron soportar. El proverbio escrito por Salomón dice, ¿no es cierto?, que los labios de esta mujer, la lengua de esta mujer es como un manjar, es como miel en el paladar, pero su final es como ajenjo, ¿cierto que lo dice? Y dice que el hombre es reducido a un bocado de pan. Eso lo dice la palabra de Dios. Aquí no estamos tampoco defendiendo la profunda debilidad del hombre frente a una mujer, pero es el tema que nos convoca también respecto a lo que significa un hombre de Dios seducido a tal punto por una filistea, tanto así que se duerme en sus rodillas, y dice el texto que ella lo hizo dormir allí, con ternura, con pasión, qué sé yo, pero era toda una trampa para poder hacer caer a este hombre, y eso fue lo que ocurrió. Y todo, como lo dice Pablo, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Le habían ofrecido dinero y eso fue lo que ocurrió. Entrega el secreto del poder que tenía Sansón, se lo entrega a los filisteos lo toman, le arrancan los ojos y hacen de él un verdadero escarnio. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esta última parte, que le hemos llamado el fracaso de Sansón y la gracia de Dios, que es lo que queda arriba, ¿cierto?, es que Sansón primero fracasa por su debilidad con las mujeres, ¿ya? Hay una seguidilla de errores de él, ¿cierto? Busca mujer entre los filisteos, transgrede el nazareato, hace una fiesta con vino según la costumbre, después abandona a su mujer por haber perdido una apuesta que él mismo propuso, se venga por su mujer que fue entregada a su compañero, lo que trajo como consecuencia que esa mujer a la cual él amaba o le gustaba, le atraía, también muriera por lo mismo. Desciende a la cueva de la peña en Etam, se va después a Gaza, toma una ramera, se enamora de una filistea llamada Dalila, revela su voto nazareo, y la consecuencia es un hombre decrépito espiritualmente, un hombre realmente fracasado en el Señor. Una vez escribía un artículo que está muchos años ahí en la página, que se llama En medio del fracaso. Fíjense que nosotros somos formados siempre en virtud del éxito. Nunca nadie nos capacita para el fracaso. Es raro que un papá le prepare el camino a un hijo diciéndole, mira hijo, pues normalmente uno del papá dice, yo quiero lo mejor de ti, quiero esto otro, pero nadie nos prepara para el fracaso. Es raro que un papá le diga, mira hijo, mira hija, puedes fracasar, te puede ir mal en esto, mira, el Señor siempre va a estar contigo. Y cuando uno entiende esos dos elementos de la vida, la dicha y el quebranto, uno no puede pensar que la vida es solamente dicha, sino que también quebranto, éxito, victoria, pero también derrota y profundo fracaso. Aquí vemos una arista que no quisiéramos ni para nosotros ni para nuestros hijos, el fracaso absoluto. Un hombre que está totalmente presa del enemigo, que hacen escarnio de él, y en un profundo sueño él despierta. Y me llama la atención, él pensó que la iba a hacer de oro como ya lo había hecho en casos anteriores, iba a despertar y el poder de Dios iba a estar apoyándolo como siempre. Pero él no se dio cuenta, no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Lo primero que quiero resaltar, hermano, es que la Biblia nos llama siempre a nosotros, y hemos estado hablando de eso, a estar velando, ¿ya? Por ejemplo, el apóstol Juan dice que estamos viviendo la última hora. Usa esa palabra, la última hora. Nuestro hermano en la parte lo primero, ¿cierto? Decía, nosotros estamos a las puertas de que Cristo venga a buscarnos.
esa inminencia se llama la última hora, en cualquier momento viene el Señor. Pero estamos en un mundo y en una cristiandad profundamente sumida en el sopor y en el sueño. Por lo tanto, este sueño en las rodillas de una filistea nos habla de el placer, ¿no es cierto?, que uno pueda tener, dormido absolutamente en el sueño. No, si el Señor va a estar conmigo y el Señor me va a acompañar, y es verdad que va a estar con nosotros siempre. Pero el Señor nos manda paralelamente a estar velando. Por ejemplo, me acuerdo de ese pasaje que Pablo le dice a los Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque cuando nosotros vemos cómo andamos, no neciamente, sino que en sabiduría, atendiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, el Espíritu nos lleva a estar en sintonía con la palabra de Dios y a estar cumpliendo su voluntad. Pero si nos rendimos a este sueño, ciertamente vamos a pensar: ya somos salvos, ¿qué? Si no va a pasar nada. Pero uno pierde el gozo, hermanos. Uno pierde el vigor. Uno pierde el deseo de servirle. Conversábamos un poquito de eso. Hermanos, muchas veces las quejas que hay mutuamente entre nosotros es producto de la pérdida de comunión con el Señor. Cuando uno pierde la comunión con el Señor, inmediatamente pierde la comunión con los hermanos. Y eso es parte de nuestro adormecimiento espiritual. Así, en el placer, llevémoslo al extremo de Sansón, de un sueño apacible en las rodillas de una mujer hermosa como Dalila. Entonces, lo que me llama la atención, y quiero aclararlo, hermano, en este concepto de velar y orar, y lo decíamos la otra vez, el Señor le decía a sus discípulos ahí en Getsemaní, cuando Él más necesitaba de ellos, ¿se acuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿El problema cuál es? El problema tuyo y mío, ¿cuál es? Es la carne. Y la carne nos va a acompañar hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que la muerte nos encuentre. Y puede ser en cualquier momento también. Tenemos que velar, tenemos que estar orando para que la carne no sea nuestro enemigo, ¿no es cierto?, de llevarnos a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero quiero aclarar este punto que leímos recién, cuando dice que se despertó, ¿cierto?, en el versículo 20, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Bueno, esto me hace recordar primero, no sé si ustedes se recuerdan del caso del rey Saúl, un rey escogido según los parámetros del hombre, no según Dios. Escogieron al más alto, al más esbelto, al más atractivo, ¿ya? Dios tenía el corazón o su elección, ¿dónde? En un flaco, ¿cierto?, que se llamaba David. Pero el pueblo escogió a Saúl. No vamos a hablar en extenso de Saúl. Pero Saúl lo único que hizo es, básicamente en su ministerio, en su recorrido de vida, satisfacer la envidia que le tenía a este hombre que se llamaba David, perseguir a David y matarlo. Y no prosperaba en eso. Y en un momento dice la Escritura, ahí en 1 Samuel 18:12, dice que el Señor se había apartado de él, ¿ya? Entonces, a veces debemos entender siempre eso, ¿eh? Y yo se lo decía a una persona: cuando uno tenga que tomar una decisión muy importante, uno tiene que confirmar con el Señor que es su voluntad. Si no, se transforma en dar coces contra el aguijón, es patadas contra la voluntad de Dios. A veces es muy evidente cuando el Señor nos está mostrando: esto no es mi voluntad, ¿cierto? Saúl estaba corriendo según sus instintos, llenos de envidia, llenos de resentimiento contra David, y la Escritura dice: el Señor ya se había apartado de él. Él lo estaba haciendo humanamente. El mismo David, ¿cierto?, quebrantado en otra faceta, por supuesto, el rey David, cuando comete el pecado de adulterio con Betsabé. Acuérdense ustedes que él tomó una mujer de un eteo, ¿no es cierto?, Urías, y hay toda una armazón ahí, urdir un plan maquiavélico, diría yo, porque hay más de un pecado en David que solamente consumar el adulterio con una mujer que estaba, que era la mujer de Urías el eteo. Vemos nosotros que él, siendo un verdadero hijo de Dios,
un verdadero escogido de Dios, siente el dolor por el pecado, ¿cierto? Y en un momento también aplica este concepto que vamos a aclarar hoy día, también aprovechando la ocasión. Él le dice, crea en mí un espíritu recto, y le dice también, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ya? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo era muy distinto a lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo. Antiguamente el Espíritu Santo venía, cumplía una función específica, como lo hacía precisamente con este Sansón. El Espíritu venía sobre Sansón y él tenía la fuerza, a tal punto de, no sé, matar como un cabrito a un león rugiente, ¿cierto? De tomar a Filisteo así como cualquier cosita y destruirlos, porque el Espíritu venía, pero también el Espíritu se apartaba. Y vemos aquí precisamente a Sansón no dándose cuenta, no entendiendo que el Espíritu ya se había apartado de él. Y David ratifica esta doctrina que se confirma en el Antiguo Testamento. El Espíritu venía, pero también se iba. Si fuera así, hermano, hoy día estaríamos en serios problemas. Lo maravilloso de esta aclaración es que la Biblia enseña de que el Espíritu Santo se queda con nosotros para siempre. Yo quiero que me acompañen en este paréntesis que quiero abrir y aprovechar la aclaratoria doctrinal, porque cualquiera puede decir, el Señor se puede apartar de nosotros y dejarnos solos para siempre. No, eso no va a ocurrir nunca. Dice acá en Juan capítulo número 14, un pasaje muy bonito. Juan capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro. Esa palabra otro, grábela ahí, porque significa que tiene las mismas atribuciones, las mismas facultades que el que está hablando. Os dará otro consolador, eso significa paracleto, que es el ayudador o abogado, el que nos acompaña siempre, no cabe duda, aquí lo dice, es el Espíritu de Dios, para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. No va a estar condicionalmente, no va a estar por un periodo, como venía y hacía obra en Sansón y después se iba. Versículo 17, y el Espíritu de verdad, una alusión al Espíritu Santo, al cual el mundo, note lo que dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Esta frase es muy importante, porque mora con vosotros, en presente, mora ahí, pero dice, y estará, futuro, no con, en vosotros. ¿Se entiende la diferencia, cierto? En vosotros es dentro de. Seguimos leyendo, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Verso 23, subraye eso. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué más dice? Y vendremos a él y haremos morada en él. El Espíritu Santo ha venido ahora mismo en cada creyente y se ha quedado a morar en cada creyente para siempre. Nunca nos va a dejar. El Espíritu de Dios abandonó a Sansón, pero nosotros jamás. El apóstol Pablo ratifica esta doctrina. ¿Ya? No vamos a ir a los pasajes, pero quiero que la recordemos. El apóstol Pablo dice que nosotros ahora mismo, los creyentes, somos templo, morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene, hace morada en cada creyente, como lo dice aquí Juan, viene a vivir literalmente en cada creyente, no por un mes, no condicionalmente, sino que para siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando uno desobedece? ¿El Espíritu se va? No, el Espíritu se entristece, se contrista, se apaga. Porque el Espíritu tiene sensibilidad moral, porque no es una fuerza, Dios mismo es una persona, que es la gran diferencia de lo que enseñan los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es como la electricidad, es una energía.
No, el espíritu piensa, actúa, siente, tiene intelecto, se goza, pero también se apaga, se entristece. Pero nunca, hermanos, nunca nos va a dejar. Él vino a ser morada, nos ha sellado, nos ha ungido, nos ha dado las arras del Espíritu, muchas cosas que debemos estudiar, pero que quiero señalar para aclarar eso, es que nunca nos va a dejar. Ahora, aquí en el versículo, en Jueces, volvamos a Jueces, Sansón está en una situación no solamente espiritual, sino que física, de verdad que decrépita, destruido totalmente, sin ojos, es objeto de escarnio, lo que dice del versículo 21 al 25. Es como la imagen triste de un creyente caído. Es objeto de escarnio, burla, mofa. ¿Ustedes han visto alguna vez noticias que salen, pastor no sé de dónde, se descubrió que era abusador sexual? O por ahí otro pastor que era ladrón. ¿Ya? Que puede ser, porque el apóstol Pedro dice, si somos vituperados, que seamos vituperados por la causa de Cristo, no por andar en cosas, en truanería y en cosas ilegítimas, ¿no es cierto? Pero lo que quiero resaltar es que un creyente verdadero, siendo sellado por el Espíritu Santo, puede caer. Está rodeado de fragilidad. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo no va a decir, bueno, es un ser humano, se puede... No, lo van a lapidar. Y va a ser objeto de escarnio como lo está haciendo este Sansón. Imagínense ustedes, Sansón un gigantón, con poder, con fuerza, y ahora totalmente débil, frágil, dependiendo de lo que ellos, los filisteos, pudieran hacer de él. Y lo peor, yo quiero resaltar esto, Sansón sin ojos, no puede guiar a nadie. Ya siendo un juez de Israel ya no podía guiar a su pueblo. Me acuerdo que dramáticamente el Señor le decía a los fariseos, si un guía ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán al hoyo. Mateo 15:14. Lo otro es que fue sometido a trabajos pesados, a moler. Ya había perdido la fuerza, no era fácil. El pecado no solamente hace escarnio, no solamente enceguece, sino que pone una dura carga, un trabajo abrumador, hermanos. Lo que el Señor quiere es precisamente lo contrario, porque el Señor quiere que nosotros descansemos en Él, que le entreguemos nuestras cargas. ¿Se acuerda ese pasaje que dice que es un mandamiento? Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, ¿cierto? Que yo os haré descansar. El pecado nos pone una mochila pesada en nuestros hombros y por eso que a veces nosotros estamos llenos de afanes, llenos de peso, porque, lo voy a decir así, no somos capaces, hermanos, de doblegar nuestra cerviz y descansar en aquel que quiere llevar nuestras cargas. Él decía, a ver, lo voy a citar ese pasaje, hermano, para que no errara. Dice acá en el capítulo número, si quiere buscarlo, lo escucha con atención, en Mateo, esto está en el capítulo número 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Imagínense a un Sansón, producto de su propio pecado, expuesto a trabajos pesados, lo llevamos al plano espiritual, trabajado, cargado, y dice, y yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo, el peso del yugo, el peso de la carga, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdad que nosotros estamos enyugados con Cristo, ¿cierto? Eso lo hemos dicho miles de veces. Estamos bajo el yugo de Cristo, pero con la gran diferencia, la tremenda diferencia, que el yugo de Cristo es liviano, es fácil, porque Él lleva la carga por nosotros. Él saca esa carga del pecado. Entonces vemos a un Sansón expuesto al escarnio, a la burla, a la mofa, sin ojos y puesto bajo una dura carga de trabajo. Sansón absolutamente en ruina y fracasado. Y aquí viene un pero, y aquí voy a invertir el tiempo que queda. ¿Qué es lo que queda cuando estamos así? ¿Qué es lo que queda? La Biblia dice, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo.
No somos nosotros fieles y justos. Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice todo, es todo. Pero nos cuesta ir a Él, ¿no es así? Porque creemos que nosotros llegamos a Él solamente por méritos, mereciendo que Él nos atienda. Si Él sabe cómo somos, Él conoce los lugares más escondidos, más ocultos de nuestro corazón. El rey David decía, líbrame de los pecados y aún de los que me son ocultos, es decir, de los que ni siquiera tú o yo nos damos cuenta que tenemos. ¿Sabía usted que nosotros tenemos pecados que no nos damos ni cuenta? A veces el mundo se da cuenta, todos se dan cuenta, menos nosotros. Y es producto del orgullo, es producto de la altanería, del amor propio. Creemos que la estamos haciendo de, como digo yo siempre, de película. Pero el Señor también conoce aquellos pecados, aquellas faltas, transgresiones que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Que el Señor nos ayude también a clamar ahora mismo al Señor, líbrame también de esos pecados que ni siquiera me doy cuenta que conozco. Entonces, vemos este punto muy importante, hermano, en que ¿qué queda en medio del fracaso? ¿Qué queda en medio de la ruina? ¿Qué queda en medio de un creyente botado en el suelo, muestra o sea, objeto de escarnio, sin vista espiritual, está sin ojos, con una carga pesada, una mochila por la culpa nuestra, de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué queda? El Señor, po. El salmista decía, ¿qué haré, Señor? ¿A quién iré? Sino a ti. Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos lleva la mochila, la carga del pecado. Por lo tanto, quiero que podamos meditar en esta frase que Él dice en el versículo 28, por favor, en Jueces 16, 28, dice, imagínense, ya habían hecho un festín, estaban festinando con este juez de Israel. Es que tomémosle el peso. Y aquí uno ve que era un hombre de Dios, pues, ¿a quién clamó? Versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, esta expresión realmente es conmovedora, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Bueno, aquí vemos la sensibilidad de un hombre de Dios que reconoce su bajeza, su fracaso. Esto me hace recordar, por ejemplo, el mismo hijo pródigo. Con toda la desobediencia que hizo ese hijo, yo siempre me pregunto a mí mismo y les pregunto a mis hermanos, ¿dejó de ser hijo? Para aquellos que dicen que la salvación se pierde y mira el pecado que cometió, se perdió. No sabemos, quizás pecó y no sé cuándo pueda que el Señor lo vuelva a arrepentimiento. ¿O alguien va a limitar la gracia de Dios? No, que el Señor nos libre de ser fariseos juzgando, ¿cierto?, por lo que vemos. Porque Dios mira más allá de lo que vemos, Él mira el corazón. Entonces, aquí vemos la sensibilidad de este varón de Dios con toda su desobediencia, su fracaso, su ruina, clamando al Señor, pidiendo ayuda y pidiendo ser fortalecido en el Señor. Es algo muy interesante esto, hermano. Permítame el paréntesis. El apóstol Pablo le dice a los efesios, se lo dice en el capítulo 6, verso 10 en adelante, le dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, porque ninguno sin Cristo tiene fuerza en sí mismo. Fíjense que este Sansón, cuando despertó en las rodillas de esa mujer que le había capturado el corazón y lo había reducido a un bocado de pan, pensó que la fuerza la tenía, pero el Señor se había apartado de él. Descansaba en lo que tenía, ya no lo tenía. ¿Y qué hizo este hombre? Y ahí es cuando uno piensa por inferencia, por lógica o por una conclusión lógica, sus padres le tienen que haber enseñado alguna vez, siempre fortalécete en el Señor. Entonces le clama al Señor, acuérdate de mí ahora, por esta vez, y fortaléceme. ¿Me entiende? El poder y la fuerza no está en nosotros mismos, amados hermanos, está en la fuerza del Señor. Entonces, esta expresión que es digna de meditar en esta última recta, ya que la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de otro personaje bíblico, vamos a iniciar, es esta expresión acordarse.
que es un sinónimo de recordar. Fíjese que la palabra recordar es una palabra compuesta, ¿cierto? Cuando usted recuerda, usted ahora mismo se va a recordar de lo que estamos hablando. Recordar, una palabra compuesta. Re, el prefijo re, significa volver a. Cuando usted, por ejemplo, dice, repasé la lección, está volviendo a pasar por la lección, ¿se entiende? Re es volver a. Y cordar, ¿cierto? Recordar viene de cardio, viene de corazón. En otras palabras, pasar las imágenes por el corazón. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo Sansón, acuérdate que yo soy tu escogido, que tú me escogiste desde el vientre de mi madre para ser un nazareo. Acuérdate que tú quisiste y tú iniciaste la obra en mí. Ahí yo conecto inmediatamente lo que dice Pablo a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra, no tú ni yo. Por lo tanto, Él es fiel y va a ser eternamente fiel. Es hacer pasar todas las imágenes de nuestra vida por el corazón de Dios, ese corazón lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, de benevolencia y de paciencia. ¿Quién de nosotros no necesita decirle, acuérdate de mí, Señor? Miren lo que dice el Salmo 8, hermanos. Salmos 8, por favor. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 8, versículo 4 dice así. Salmos 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él qué cosa? Memoria. ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Esta expresión propia del lenguaje hebreo, acordarse, tiene que ver con, anótelo por ahí, tiene que ver con redención. Sálvame, Señor. Es un grito despavorido como de Pedro hundiéndose en el agua. Una vez hablábamos de eso. Señor, sálvame, que me hundo, que me muero. Y el Señor inmediatamente lo pone en tierra firme. No le pide requisitos. Lo toma al instante y lo salva. Acuérdate de mí. Fíjese que esta expresión, hermano, como dice acá en el Salmo, ¿qué es el hombre? Que nos hace bien a veces sentarnos por ahí y repasar esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Pablo le dice en esa retórica ahí a los romanos, ¿qué eres tú, hombre? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, es un llamado a la ubicación delante de Dios. Y el Espíritu Santo eso es lo que hace, ¿eh? Nos ubica delante de Dios. ¿Qué es el hombre? Para que Él se acuerde de nosotros. Es decir, nos pase por su corazón, nos vuelva a pasar por su corazón y que sus profundos afectos de salvación sean extendidos a nosotros, viles pecadores. ¿Qué es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que vengas y le otorgues cuidado y eterna salvación. Fíjese que esta expresión acordarse recorre la Biblia, por ejemplo, me acuerdo de alguna, aquí las tengo apuntadas. Aconteció que cuando destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham. Note, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Génesis capítulo 19, verso 29. Pregunta, Lot, ¿por qué llegó a Sodoma? ¿Llegó por una obra misionera? ¿Llegó a predicar? ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué llegó a vivir a Sodoma? Una ciudad pagana, una ciudad desobediente, una ciudad que cometía los pecados atroces de homosexualidad y todo lo que incluso hoy día estamos viendo de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué llegó ahí? Porque cuando se separa de su tío Lot, de su tío Abraham, ¿cierto? Era su sobrino, escogió la mejor parte, si no era tonto. Era manso pero no menso, como se dice, ¿eh? Entonces, su tío, Abraham, le dio la preferencia a él para que escogiera. Entonces tenía por un lado el desierto y por otro lado tenía el valle. El valle, había río Jordán, cerca, qué sé yo, alguna vegetación. No, me voy para el valle. Escogió lo mejor. Y resulta que pone sus tiendas ahí en el valle y dice la Escritura que va acercándose con sus tiendas, con sus carpas, con su ganado, con todo lo que tenía, porque adquirió varias cosas con su tío,
y fue llegando hasta asentarse en el núcleo, en el centro de una ciudad maldita como la ciudad de Sodoma. Imagínense. Entonces ahí pregunto yo, ¿merecía o no merecía este hombre ser salvo? No, no merecía, pero la Biblia lo llama justo. ¿Se da cuenta que esta salvación es gloriosa? Si ninguno de nosotros puede jactarse, no, a mí me escogió porque yo fui obediente, fui mejor. No, esto es por pura gracia. Pero aquí hay algo interesante. Dios se acordó de Abraham, porque en su descendencia hay redención. Y esa redención se llama Jesucristo. Y aparece esta palabra, se acordó de Abraham. Otra expresión dice, entonces Dios se acordó de Raquel, que también venía en la línea de descendencia, ¿no es cierto? Raquel es la que era estéril y el Señor le concedió descendencia. Y también usa la misma expresión, Génesis 30, 22, Dios se acordó de Raquel. Por ejemplo, Éxodo 2:24, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Primero de Samuel 1:19 dice lo siguiente, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana, padre de Samuel, se llegó a su mujer Ana, y Jehová, dice, se acordó de ella. Ella también era estéril, como Raquel y como otras. Por ejemplo, Nehemías dice lo siguiente, Nehemías 13, 14, 22 y 31, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname, porque la grandeza de tu misericordia, por la grandeza de tu misericordia, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Job, ¿qué dice? ¿O quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás? Salmista dice, eso es Job 14:13. Salmo 106:4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Salmo 132:1, acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción, etc. Acuérdate de mí. Yo creo que ninguno de nosotros se va a olvidar de algo en virtud de este Sansón. Porque todos vemos que Sansón no merecía que el Señor lo oyera. Pero él le dice, acuérdate de mí, fortaléceme. Y acto seguido, todos sabemos lo que ocurre, lo acabamos de leer. El Señor le otorga la fuerza y derrumba el edificio, las columnas, ¿cierto? Y mata más filisteos que en toda su vida. ¿Qué es lo que obró ahí? La profunda misericordia y la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Siempre va a ser así. Entonces, yo me acuerdo de un criminal, hermano, que estaba crucificado al lado del Señor. Nosotros en este mundo de tanta injusticia, de tanta maldad que hay, ¿no es cierto? Uno ni siquiera, y como cristiano diría, uno ni siquiera diría, este criminal es capaz de ser salvo. Este se va a ir derechito al infierno. ¿Y cómo sabes tú eso? Yo creo, hermano, como un predicador dijo una vez, cuando lleguemos al cielo, va a ser un momento glorioso, por supuesto, pero va a ser un lugar de las grandes sorpresas. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Digámoslo humanamente. Y el otro te va a decir, ¿y vos? Claro, porque uno tiene el juicio lapidario, pero nunca se somete, por decir así, en un sentimiento bien sano de cómo Dios obra en la gracia profunda de Dios. Entonces este ladrón que muere ahí con Cristo, dice que había un ladrón a ambos lados del Señor, ladrones, malhechores, dice la Escritura. Los dos merecían estar allí, pero solamente uno dijo, ¿qué dijo? Acuérdate. Es lo mismo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42 al 43. ¿Y qué le dijo el Señor? No, tú has sido malo, no has cumplido mandamientos, no te bautizaste. Nada de eso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto final. Las religiones ahí se derrumban. Los méritos se acaban, se anulan. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le enseñó a este ladronzuelo, de que había un reino y de que había un acuérdate de mí?
El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que ahora mismo obra en ti y obra en mí. Pero quiero que terminemos en esta mañana, hermanos, en virtud de este Sansón que termina su vida en la ruina por desobediente, pero dejando en alto la profunda gracia, misericordia y fidelidad de Dios. Revisando lo que dice Hebreos, hermanos, capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. Vamos a dar lectura del versículo 10 al 13. Por lo cual, esto es una conclusión. Después en casa puede leer todo esto, ¿eh? Pero le voy a advertir que si usted quiere volver al inicio del capítulo, va a tener que volver al capítulo anterior y va a llegar al capítulo 1. Así que mejor venga los jueves a estudiar con nosotros. ¿Ya? Hebreos 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Nótese que el Señor no lo hace, no lo vamos a hacer nosotros. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, note esa palabra, seré propicio, es decir, aplacaré mi ira a sus injusticias. ¡Qué maravilla! Pero yo quiero que esto lo subraye ahí. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Note que el Señor siempre se va a acordar de nosotros, siempre. Acuérdate de mí. Pero Él ya no se acuerda de que somos viles pecadores. Y todo por la obra de Cristo en la cruz. Te damos